Hola, buenas, bienvenidos sean a nuestra práctica 3.1, la cual es el encendido y apagado de LEDs mediante pulsadores usando interrupciones externas y interruption on-chain. Nuestro objetivo como alumnos es que comencemos a realizar programas donde se incluyan el uso de interrupciones y su configuración. Y pues bueno, para el procedimiento de esta práctica, como punto número 1, elaboraremos el circuito de la figura 3.1, como se puede mostrar a continuación. Después de eso, como punto número 2, tendremos que configurar el pin de RA0 y RB0 como entradas digitales y activar su respectiva pull-up interna. Configuraremos RA7 y RB7 como salidas digitales y la velocidad de procesamiento la manejaremos a 16 MHz. Como punto número 3, desarrollaremos la programación para el microcontrolador realice las siguientes acciones. Como primera acción será que apagaremos y encenderemos el LED 1 cada vez que exista un flanco de subida en RB0. Y para el LED número 2, para encenderlo ocuparemos mandarle un flanco de bajada en RA0 y para apagarlo le mandaremos un flanco de subida. Y ya como últimos puntos nos pide que verifiquemos su comportamiento en el circuito físico. Para mostrar un poquito más de cómo funcionará nuestro programa, lo explicaré mediante el diagrama de flujo. Primero se iniciará nuestro programa. Posteriormente desactivaremos el oscilador externo y activaremos la frecuencia interna. Más que nada esto se hace para manejar frecuencias que el mismo MPLAB no puede programar desde sus configs. Después interrumpiremos el código y para empezar en RA0 mandaremos un flanco de bajada para que se encienda el LED 2. Y después mandaremos un flanco de subida para que se apague el LED 2. De igual manera se interrumpe el código y en RB0 si mandamos un flanco de salida, si mandamos un flanco de subida, el LED se enciende y posteriormente cuando desactivemos, cuando dejemos de presionar el botón, se volverá a interrumpir el código, lo cual el LED se apagará. Y si no le mandamos un flanco de subida, el LED se terminará estando apagado. De igual manera volvemos arriba y los códigos se vuelven a interrumpir y esto se cicla en un ciclo while. Bueno, ahora pasaremos a cómo se realizó el código. Bien, y ahora lo que haremos será la explicación del programa o la programación, o la configuración también que se le hará a lo que fue nuestra Curiosity o PIC18F47Q10. Bien, para empezar iremos a la parte de configuración de bits y configuraremos de la siguiente manera. Primero desactivaremos lo que es el oscilador externo. Lo desactivaremos porque ocuparemos un pin de lo que es el PIC y la Curiosity y podría generar algún error, así que se desactiva. Después activamos la frecuencia interna de lo que es nuestra Curiosity a 64 MHz. Activamos el Power Up Timer y desactivamos el Watchdog. Generamos el código y todo eso que nos dé lo guardaremos y copiaremos en un archivo cabecera que se generó. Después en el main C incluiremos ese archivo cabecera utilizando el include y agregando el config h, que fue el nombre que se le puso, donde guardamos todas las configuraciones de los configs. Después definiremos la frecuencia. Esta frecuencia fue la que se utilizó para esta práctica, que fue de 16 MHz. Entonces definimos con xtalfrec y le ponemos la frecuencia 16 MHz. Después lo que podremos observar es void interrupt. Aquí es donde se alojarán o tendrá que ir cada vez que se interrumpa lo que es nuestro código y tendrá que venir a esta parte. Tenemos 3 if, 2 son para el tipo IOC y 1 es para el tipo int0. Bien, el primero que podemos ver es el del int0, que nos dice que cuando la bandera detecte una elevación de voltaje o cuando sea alto, lo que hará será encender el LED que se encuentra
o encender o mandar un bit en el puerto A7, haciendo que se encienda, y después limpiamos la librería, limpiamos lo que es la bandera. Después en la parte de abajo tenemos que cuando RA0 detecte o cuando la bandera detecte una bajada de voltaje, lo que hará será mandar un bit, y lo mismo pasará con el otro if. Cuando detecte una subida de voltaje, lo que hará será mandar un otro bit. Esto será para que cuando detecte una bajada de voltaje se active el LED, o cuando haya una subida de voltaje se apague automáticamente. Bien, después lo que podemos ver es que limpiamos las banderas para poder regresar a lo que es el código. Después tendremos lo que es el código principal, que lo primero que podemos ver es que dice OSCON 1, y declaramos lo que es nuestro oscilador a 16 MHz, ya que solo pusimos la constante que se estará utilizando, más no definimos la frecuencia que realmente tendrá el microcontrolador. Después declaramos lo que son los puertos. En nuestro caso ocupamos los puertos digitales, no análogos, así que declaramos ANSEL A igual a 0 y ANSEL B igual a 0, declarándolos como digitales. Después declaramos entradas y salidas. Las entradas, como sabemos, es igual a 1 y las salidas es igual a 0, así que declaramos los tris A, uno como entrada y otro como salida, e igual el B. En nuestro caso el puerto A0 fue declarado como entrada y el A7 fue declarado como salida. Lo mismo pasó con el B, el B0 fue declarado como entrada y el B7 como salida. Los puertos que son terminación 0 los utilizamos para poner ahí lo que son nuestros botones, y las salidas para poner ahí lo que son nuestros LEDs. Después lo que hicimos fue limpiar los puertos por si llegase a tener en las salidas algún bit que tuviera ahí, poderlo limpiar y que no tuviera nada. Después declaramos lo que son las resistencias pull-off, en donde irían alojados lo que son los botones. En nuestro caso, como mencionamos, es en el puerto A0 y en el puerto B0. Ahora empezamos con lo que son las interrupciones. Primero declaramos lo que es el int0, que esto es prácticamente para lo que es la bandera en el puerto A0. Ahí es donde se entrará lo que es la bandera y será declarado. Cuando llegue ahí una caída de voltaje, una subida de voltaje, lo que hará será mandar un bit. Después utilizamos lo que es el IOC para declarar otras funciones que tendrá. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es limpiar las banderas en el A0 general y en el B también general. En el IOCA tenemos ahí que detectará una subida de voltaje. Lo estamos declarando que lo detectará en el pin A0. Después tenemos otro donde detectará una caída de voltaje, IOCAN bytes, IOCAN0. Esto quiere decir, como les acabo de mencionar, que detectará una caída de voltaje en ese puerto. Al detectarlo mandará un bit. Después tenemos el IOC bytes 1, que es cuando ahí detectará una subida de voltaje. Después, ya por último, tenemos aquí lo que son las interrupciones generales que tendrá. Primero limpiamos la bandera general con el peer 0 byte y habilitamos las interrupciones IOC, así como también hacemos que todas las interrupciones sean de tipo height, y también que no existan las interrupciones de tipo high y tipo low, y el icon bytes high, el habilitar el interruptor global. Y ya por último tenemos lo que es nuestro ciclo while. Aquí en el ciclo while podremos poner lo que queramos o el código que será parte de lo que son las interrupciones. Bueno, estamos aquí para presentar la práctica 3.1 del equipo 4H.
con lo que contamos es el circuito de interrupciones solicitado. Estamos utilizando la tarjeta Curiosity con el PIC 18F47Q10 y estamos utilizando pues 2 pulsadores, 2 LEDs y las resistencias correspondientes. No se cuentan con muchas conexiones para esta práctica. Prácticamente lo que hace nuestro circuito es que al momento de activar un pulsador B0, que lo tenemos aquí abajo, va a activar el LED 1, que es el que tenemos aquí, al momento de la subida del botón, al detectar el flanco de subida. Mientras que al momento de que apretemos este botón de aquí, que es el de A0, nuestro botón 2, va a darnos una señal aquí en el LED 2, que es el que tenemos conectados a A7, digo a B7, este va a A7, sí, o sea, van entrelazados, entre puertos. Ahora, para mostrar el funcionamiento, vamos a probar. Como estamos diciendo, al momento de la subida va a encender su respectivo LED y se va a mantener encendido, como se puede ver. Apretamos otra vez, soltamos, apaga, encendido. Ahora vamos a hacerlo, pero con, ¿cómo se llama? Con el botón de aquí arriba. Al momento de apretarlo va a prender, al momento de soltarlo va a apagarse, porque es al momento de la bajada se enciende, al momento del soltarlo se apaga. Vamos a observar. La presión está pulsado, bajada, enciende, subida, se apaga. Por aquí, bajada, no hace nada, subida se prende y se mantiene prendido. También podemos utilizar ambos al mismo tiempo, por ejemplo que sí. Esperamos y soltamos. Entonces soltamos y así es como se puede ver el circuito. Si cualquier clic, soltamos, se apaga. Pues bueno, prácticamente sería el circuito de la práctica 3.1, interrupciones. Y procederemos a explicar su código y las conexiones ya más detalladamente a continuación.